Bendiciones, hermanos, espero que estén pasando un bendecido y feliz sábado dedicados a nuestro Señor. En este sábado especial, aunque no tenemos escuela bíblica presencial, vamos a seguir estudiando y en este caso la última lección bíblica de nuestra serie de lecciones firmados en Cristo, llamada Relaciones Transformadas. En esta carta vamos a estudiar la carta de Pablo a Filemón y cómo el poder del Evangelio es capaz de transformar biografías y relaciones humanas. La carta a Filemón es una carta muy corta, pero allí en el texto base de nuestra lección, capítulo 1, versículo 16, dice así: Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Eso es lo que dice Pablo a Filemón respecto a Onésimo, que recién se había convertido en cristiano. Pero vamos a ver el contexto en el que fue escrita esta carta. En la última lección de la serie analizaremos entonces la carta de Pablo a Filemón, un miembro importante de la iglesia de Colosos. Esta carta fue escrita durante el periodo en que Pablo estuvo preso en Roma en una casa alquilada. Debe haber sido enviada a Filemón al mismo tiempo que la carta a los colosenses fue enviada a la iglesia de Colosos. Incluso Tíquico y Onésimo debieran haber recibido las dos cartas. A juzgar por lo que dice Pablo en el versículo 2, la iglesia de Colosos se reunía en la casa de Filemón y probablemente su hijo Arquipo era uno de los pastores de la misma. Esta carta tiene mucho que enseñarnos sobre cómo el Evangelio de Cristo transforma radicalmente la forma en que se conciben las relaciones humanas en nuestra cultura y sociedad. Hay verdades revolucionarias en esta carta. Entonces vamos a estudiar. Filemón es la carta más corta de Pablo. Solo tiene 335 palabras en el texto griego original. Algunos lo llaman como un billete personal. Sin embargo, nuestro conocimiento de Pablo sería más pobre si este pequeño documento no se hubiera conservado. Al examinar el contenido de la carta a Filemón es posible encontrar gran parte del alma y el corazón de Pablo. Pero antes de pasar al contenido en sí de la carta, vamos a ver el escenario que dio origen. El escenario de la carta. Uno de los principales protagonistas de la carta, Onésimo, era uno de los millones de esclavos que existían en el Imperio Romano de la época de Pablo. La esclavitud era una práctica muy común en esa época. Unos 60 millones de hombres, mujeres y niños vivían como esclavos, incluso a la luz de algunas pautas que se encuentran en las cartas del Nuevo Testamento. Podemos decir que hubo amos cristianos de esclavos y también muchos otros que eran esclavos. Filemón, el destinatario de esta carta, es un ejemplo de un amo cristiano de esclavo. Según se desprende de la carta, Onésimo, uno de los esclavos de Filemón, había huido y no se fue con las manos vacías. Versículo 18 dice, le ha perjudicado. Quizás Onésimo robó algo de dinero o alguna cosa valiosa. No se puede decir con certeza, pero eso es lo que tradicionalmente han sugerido los intérpretes de la carta. Las fugas de esclavos eran frecuentes en Roma, especialmente cuando sus amos eran crueles, lo que no parece ser el caso de Filemón. Las leyes romanas de la época eran estrictas con respecto a los esclavos fugitivos. Sus amos podían hacer que los marcaran en la frente con brasas con la letra F de fugitivo para que no huyeran nunca, o incluso castigarlos de otras formas como azotarlos o encarcelarlos e incluso matarlos. Las leyes también les daban al propietario el derecho de crucificarlos, incluso sin tener que responder por ello. De hecho, los esclavos no tenían mucho valor y eran tratados como propiedades. Resulta que de alguna manera no informada en la carta, Onésimo llegó a Roma y su camino se cruzó con el del apóstol Pablo. Este encuentro solo puede ser fruto de la providencia de Dios. En compañía de Pablo, terminó convirtiéndose a Cristo y haciéndose colaborador en la obra misionera. El apóstol Pablo escribe sobre esto. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. No fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos.
Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Con la conversión de Onésimo, Pablo ganó un colaborador en Roma mientras estaba en prisión. Sin embargo, todavía era un esclavo fugitivo y necesitaba ser devuelto a su dueño. Pablo tuvo que tomar una difícil decisión. Aunque quería que Onésimo continuara con él, sabía que estaba en contra de la ley ayudar a un esclavo fugitivo, pues eso no se veía con buenos ojos. La relación de Pablo con Onésimo podría representar un obstáculo para su propia liberación de la prisión, además del hecho de que podría ser castigado por la ley romana y responsabilizarse del trabajo que el esclavo no había hecho. Sin embargo, la mayor preocupación de Pablo no era la ley romana, sino el Evangelio. Onésimo necesitaba arreglar esta situación con Filemón. Ahora todos eran cristianos. Este era el momento de demostrar que se habían convertido. De Roma a Colosos, dependiendo de la ruta utilizada, tendrías que viajar de 1.500 a 2.000 kilómetros de distancia. Una vez convertido, Onésimo hizo este viaje de regreso con Tíquico. En este contexto, Pablo escribe la carta a Filemón. Onésimo regresa a Colosos con esta correspondencia en manos. Ahora que sabemos el contexto histórico, vamos a analizar el contenido de la carta. Una vez que comprendamos el escenario de la carta, será más fácil comprender el contenido. El gran objetivo de Pablo al producir esta correspondencia era interceder a favor de Onésimo. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo, dice Pablo en su carta. El apóstol hace una especie de mediación para que Filemón perdone a Onésimo y no lo trate según las leyes romanas de esclavitud por casos como este. Si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Podemos dividir el contenido de la carta en 3 partes. Primero tenemos una sección con saludos y alabanzas. Pablo le saluda a Filemón y su familia, su esposa Afia y su hijo Arquipo, y luego dice que siempre lo recuerda en sus oraciones. Filemón, cuyo nombre significa amado, era alguien conocido por su amor por todos los santos, haciendo honor a su nombre. Al parecer era un hombre rico y muy generoso, siempre dispuesto a ayudar. Acerca de él, Pablo escribió: Tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo del pueblo de Dios. En segundo lugar, tenemos una sección de intersecciones y súplicas. Es en este pasaje de la carta donde Pablo entra en el tema principal, que es el de interceder por Onésimo, el esclavo fugitivo. El apóstol dice que anhelaba retenerlo con él, pero no podía hacerlo sin el consentimiento de Filemón. Por eso lo envía de regreso para ser recibido como un hermano amado en el Señor y no más como un esclavo. La relación entre los dos debe reorientarse en torno a su participación en la familia de Dios. Pablo también le pide a Filemón que ponga todas las pérdidas de Onésimo en su cuenta. Sin embargo, el apóstol está ansioso por recordar que Filemón le debe la vida. Por años antes, Pablo le había predicado el Evangelio cuando desarrolló un ministerio en Éfeso. En este sentido, es posible entender la frase: tú me debes tu propia alma. Filemón tenía una gran deuda espiritual con Pablo, quien le pidió: te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. En tercer lugar, tenemos una sección con confianzas y despedidas. Los últimos 4 versículos de esta carta muestran a Pablo como un pastor que conoce a sus ovejas, como misionero que incluso en una situación desfavorable sigue creyendo en la gracia de Dios. Sabe que Filemón hará incluso más de lo que pide. El apóstol se asegura de que confía en que por las oraciones de los santos será liberado de la cárcel y una vez que eso suceda lo visitará. Así concluye la carta. Una de las preguntas que queda en el aire al leer esta carta es: ¿cuál fue el desenlace de esta historia? ¿Filemón había perdonado a Onésimo? El Nuevo Testamento no lo dice. Sin embargo, creemos que sí, al menos por 2 razones. Primero, la carta fue preservada por la iglesia de Colosos e incluida en el canon. Segundo,
Según la historia de la Iglesia cristiana, medio siglo después de que Pablo escribiera esta carta, el obispo Ignacio de Siria fue arrestado y llevado a Roma. Desde allí, antes de que lo mataran, envió una carta a todas las iglesias. Una de estas epístolas estaba dirigida al obispo Onésimo de Éfeso. Como Colosos era una ciudad vecina de Éfeso, es muy posible que este obispo Onésimo sea en efecto el ex esclavo fugitivo. De hecho, el Evangelio puede reorientar completamente la vida de las personas y cambiar la relación entre ellas. Llegamos al final de esta primera parte de nuestro estudio. A continuación, vamos a ver la parte práctica y las aplicaciones para nuestra vida. Luego de responder las preguntas de la lección, vamos a ver la parte práctica, las aplicaciones de nuestra vida. El Evangelio transforma la biografía individual, así como transformó la vida de Onésimo, puede transformar nuestra vida. La carta de Pablo a Filemón muestra muy claramente la transformación que el Evangelio puede generar en la historia de una persona. La conversión dio un giro en la existencia de Onésimo. Se convierte en un hombre diferente. De esclavo fugitivo y ladrón pasa a ser colaborador cristiano. Del apóstol de inútil se vuelve muy útil. El apóstol sabe que como hombre transformado, una nueva persona en Cristo, Onésimo demostrará la prueba de su conversión al reconciliarse con Filemón. Esto difícilmente sucedería si no fuera por el Evangelio. Además de Onésimo, Filemón también fue transformado por el poder del Evangelio, por las demostraciones de amor que Filemón ya le estaba dando a otras personas de la comunidad cristiana. Pablo entiende que él hará lo mismo en relación a Onésimo. Al final, es alguien convertido a Cristo, que se ha transformado por el Evangelio. El Evangelio cambia biografías. ¿Conoce a alguien que está hecho harapos, que necesita una nueva dirección? El Evangelio puede tomar este curso. Proclamémosla con la diligencia debida. Segundo, el Evangelio transforma las relaciones sociales. No es solo el poder transformador del Evangelio en las vidas de las personas lo que se evidencia en Filemón, sino su capacidad para derribar las barreras sociales segregantes. A pedido suyo, Pablo creía que el Evangelio podría reconfigurar una de las relaciones sociales más básicas y brutales de la época, la esclavitud. Los poderosos de la época defendieron con uñas y dientes la esclavitud. Para ellos el régimen era interesante y necesario para el bien del imperio. ¿Cómo se situó el apóstol Pablo ante este régimen? Aunque no denunció abiertamente la esclavitud en sí, Pablo abordó el problema yendo directamente a fondo. Trabajó sobre los principios bíblicos que de alguna manera socavan todos los fundamentos del pensamiento esclavista. Los esclavos deben ser tratados como hermanos amados en el Señor. Igualar esclavos y amos en la familia de Dios es redefinir radicalmente esta relación. En Cristo no hay esclavo ni libre. Ante Dios todos los seres humanos tienen valor. Las personas no pueden ser discriminadas por su estatus social, por su color de piel, por el sexo, por la etnia, ni por ninguna otra causa. No hay nada más carnal. Terminando entonces esta hermosa lección que nos ayuda a entender cómo el Evangelio transforma las relaciones a diario en nuestra vida, en todos los ámbitos, vamos al desafío misional. A lo largo de este trimestre hemos podido abordar el tema Firmados en Cristo, estudiando diversos temas relacionados con la vida cristiana, basados en las cartas a Colosenses y a Filemón. Especialmente en esta lección estudiamos la carta a Filemón y puede ser que se nos ocurra a alguien que necesita ser localizado, que su biografía necesita ser transformada por el Evangelio, así como fue transformada la vida de Onésimo. Créame, el Evangelio puede hacer eso. Pídale a Dios que le ayude y le dé formas de hacerle llegar el mensaje a esa persona. Además, es posible que al estudiar esta lección haya recordado alguna situación discriminatoria de la que haya sido testigo o en la que incluso haya participado.
Desafortunadamente, las personas a menudo son tratadas según su estatus social, su etnia, su color de piel, su sexo. No comparta esto. El Evangelio de Jesús no reconoce este tipo de barreras segregantes. Si hace esto, no se demore en pedirle perdón a Dios. Arrepiéntase. Hermanos, entonces terminamos con esta lección imperdible y en la que aprendemos muchas cosas, la serie de lecciones bíblicas firmados en Cristo. A partir del primer sábado de octubre vamos a estar con una nueva serie de lecciones llamada Temas Contemporáneos. Los esperamos en el próximo estudio y vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre las dudas que inquietan nuestra sociedad actual. Vamos a ver temáticas como la pandemia, el aborto, el sexo, el divorcio, entre un sinfín de temas que están en el día a día de nuestra vida. Amén. Así que nos vemos en el próximo estudio con una nueva serie de lecciones bíblicas. Bendiciones a todos.